implica no R, que es la contrarrecíproca. ¿Ok? No, será P, profe. ¿Cómo? No, R, dijo usted. Si no es no P. Ah, sí, perdón, dije R, perdón. Está bien. ¿Sí? Tenemos a esta le llamábamos la directa, la implicación directa, P implica Q, la contrarrecíproca, no Q implica no P. ¿Sí? La directa y la contrarrecíproca son proposiciones equivalentes, lógicamente equivalentes. Quedaría aquí como ejercicio ver o analizar qué pasa, por ejemplo, con la recíproca. Aquí lo vamos a anotar directo, así no se olvidan de completarlo. ¿Quién es la recíproca de la implicación directa? No entonces, P implica no Q. La recíproca. Implica Esa era Q la implica contraria. P. implica P. Q implica, exacto, Q implica P, esa es la recíproca, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo es la recíproca respecto de la contraria? La contraria es no P implica no Q. ¿Sí? Esta es la recíproca y esta es la contraria. ¿Sí? ¿Son Bien. lógicamente equivalentes? Sí, sí son. Bueno, eso ustedes para la próxima clase me lo van a demostrar. ¿Queda claro? Profe, Acá el para compañero demostrar dice que... tenés que ¿Qué empezar a tendríamos resolver. que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para demostrar? Una tabla lógica. Una tabla de verdad. ¿Para quién? Para dos proposiciones, digamos. Para la recíproca y para la contraria. Ajá, para la recíproca y para la contraria, exactamente. Y comparar la última columna. ¿Sí? Si coinciden en los valores de verdad para las distintas posibilidades que se pueden presentar para sus proposiciones componentes, entonces diré son equivalentes. Y si no coinciden, diré no son equivalentes. ¿Queda claro? Queda eso como ejercicio. Profe, pero no era que la directa tiene equivalente con la recíproca, con la contrarrecíproca y la Ajá. contraria con la recíproca. Bueno, eso es el ejercicio que les estoy dando. Ustedes me Ah, dicen claro, sí, es que lo que pasa es que había pero no fórmula, sino que ponía las cuatro formas, exacto. las dos de la Ujú. punta eran equivalentes y las dos del medio también son equivalentes. Creo que era así, ¿no? Exacto, eso no sé si es que lo hice yo o lo hicieron en práctica, eso es lo que no me acuerdo, porque estoy dando el mismo tema con otro grupo de alumnos, así que no recuerdo si hice o no el comentario. ¿Ok? Bueno, ahora que ustedes me dicen sí, son lógicamente equivalentes, el ejercicio que yo les estoy proponiendo es que demuestren que son lógicamente equivalentes. ¿Está bien? Es cierto que son lógicamente equivalentes, ahora ustedes lo tienen que demostrar. ¿Cómo van a trabajar con eso? Y bueno, construyendo la tabla de verdad para la recíproca y la tabla de verdad para la contraria, y comparando las últimas columnas. O bien, directamente una tabla de verdad con esta fórmula, que es una doble implicación, y analizando si esa doble implicación es o no una tautología. ¿Me explico con la tarea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para ingresar a la próxima clase, van a tener que tener hecha esa tarea. ¿Sí? Si no, no entran, ¿eh? Vamos con variantes del condicional. Para variantes del condicional, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos maneras de expresar de forma equivalente a una implicación. Dice, la implicación P implica Q es lógicamente equivalente a esta disyunción, a la disyunción entre la negación de P y Q. ¿Ok? O sea, tenemos P implica Q, lógicamente equivalente a no P o Q. ¿Sí?
el equivalente de esta implicación, no P implica Q, es P o Q. La negación de P implica no Q es equivalente a P y Q. ¿Sí? Y la implicación P o Q implica R es lógicamente equivalente a P implica R y Q implica R. P implica Q y R es lógicamente equivalente a P implica Q y P implica R. Ay, acá creo que hay un error de... Acá hay un error de conectivo. ¿No? Porque... Ah, no, está bien. Estoy hablando acá. Profe, una pregunta. ¿Qué tarea dijo que había que presentar? La que dejé escrita en la diapositiva, una de las anteriores. Bueno, bueno, yo gracias. les digo es una tarea, pero les pido que lo hagan para que no quede eso sin una conclusión. ¿Está bien? Pero no es cierto que no los voy a dejar entrar a la clase si no tienen hecha esa tarea. Hágalo como una manera de practicar, digamos, lo que estamos viendo. ¿Sí? Después tenemos las leyes de identidad. ¿Sí? Si tenemos P, la disyunción entre P y una proposición cualquiera que sea verdadera, entonces eso es lógicamente equivalente a algo verdadero, independientemente de lo que sea P. ¿Me explico? Y si tengo la conjunción entre P y una proposición que es verdadera, entonces eso es lógicamente equivalente a P. ¿Sí? Si tengo la disyunción entre P y una proposición que es falsa, eso es lógicamente equivalente a la proposición P. Y si tengo la conjunción entre P y una proposición falsa, eso es lógicamente equivalente a una proposición que será falsa. Leyes de complemento. Si tengo la disyunción entre P y la negación de P, ¿sí? Estoy diciendo, ¿se cumple P o su negación? Bueno, eso es lógicamente equivalente a algo verdadero. Si tengo la conjunción entre P y la negación de P, entonces eso es lógicamente equivalente a una proposición que es falsa. ¿Sí? Le llamamos contradicción. Bien, entonces allí enuncié esa lista de equivalencias lógicas que son las que vamos a usar como herramienta luego para hacer demostraciones de teoremas, por ejemplo. Veamos este teorema, que es lo que dice. Sea una proposición P compuesta, generada por proposiciones P sub 1, P sub 2, P sub n. ¿Cuántas proposiciones componen a la compuesta P? N. N proposiciones simples. ¿Ok? ¿Cómo se genera P? Se genera utilizando estas proposiciones simples y cada uno de los conectivos lógicos que nosotros vimos. ¿Sí? Así que hay infinitas proposiciones compuestas que se pueden generar a partir de esta simple y usando estos conectivos lógicos. ¿Me explico? A ese tipo de proposiciones es a las que nos estamos refiriendo en este teorema. Proposiciones compuestas, en general. Entonces, existe una proposición Q equivalente a P, y donde es generada por una combinación de las proposiciones simples, las mismas proposiciones simples que usaba P, y solamente los conectivos, y, o, y la negación. O los conectivos de la conjunción y la negación, o bien únicamente los conectivos de disyunción y negación. Entonces, yo tengo
¿Qué es lo que me está asegurando el teorema? Supongamos que tenemos n igual a 3. ¿Cuántas proposiciones simples? 3. 3 proposiciones simples. P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Ustedes ahora me van a decir, ¿sí? Con esas 3 proposiciones me van a dictar una proposición compuesta a partir de estas simples. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo generamos una proposición compuesta a partir de estas 3 proposiciones simples? Con los conectivos. Cualquiera que- Bueno. Con los conectivos. Bueno, entonces yo lo que necesito es que ustedes me dicten alguna proposición compuesta. igual era una pregunta. ¿Puede ser P1 y P2? P1 y P2. ¿Solo eso? Entre paréntesis, entonces. Entre paréntesis implica, ¿sí? P3. P sub En este 3, caso. ajá, o la negación de P sub 1, ¿les parece? Si la hacemos un poquito más compleja. Bueno, Bueno, ahí tengo un ejemplo de proposición compuesta generada a partir de las proposiciones simples, P sub 1, P sub 2, P sub 3, y usando algunos conectivos lógicos, por ejemplo, el de conjunción, el de implicación, el de disyunción y el de negación. ¿Ok? Lo que dice este teorema, lo que establece este teorema, es que yo puedo obtener, o que existe, una específicamente dice así, existe, no te digo quién es, solamente te afirmo, existe una proposición compuesta Q, ¿sí?, que tiene por proposiciones simples también a P sub 1, P sub 2 y P sub 3, pero en esta proposición Q solamente se utilizan los conectivos de conjunción, disyunción y negación en el primer punto. O sea que todo esto se puede escribir usando únicamente estos símbolos. Y las proposiciones simples P sub 1, P sub 2 y P sub 3. No sé de qué manera están usados, ¿está bien? No sé cómo han quedado P sub 1, P sub 2 usando estos conectivos lógicos, pero lo que me asegura el teorema es que esa proposición compuesta Q existe seguro. ¿Ok? En el primer punto dice que se pueden usar, en esa nueva proposición se usan esos 3 conectivos. En el segundo punto va un poco más allá. Dice, esto que está escrito de esta manera se puede expresar en una nueva proposición compuesta usando P sub 1, P sub 2 y P sub 3, pero únicamente usando estos dos. Y en el tercer caso, únicamente usando estos dos. ¿Ok? O sea, simplificamos ahí conectivos, ¿no? Del ejemplo de P que ustedes me han dictado, donde se usaban 4 conectivos lógicos, el teorema asegura que existe una nueva proposición compuesta Q donde puedo usar en el primer punto solo 3 conectivos, en el segundo y tercer punto solo 2 conectivos. Y esas proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿la hacemos? ¿Me explico? Con lo que... Sí, bien. profe. Sí, y lo que vamos a hacer es la demostración de este teorema. Tiene 3 puntos, o sea que tendríamos una hipótesis y tenemos la tesis, pero esta tesis tiene 3 puntos. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el segundo para hacer la demostración. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra esto? Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es verificar que hay equivalencias lógicas para aquellos conectivos lógicos que son redundantes.
Por ejemplo, en el caso de la disyunción, ¿qué conectivo puedo usar en el segundo? Puedo usar el conectivo de conjunción y el conectivo de negación. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué es lo que sabemos de la disyunción? La disyunción en la nueva proposición Q equivalente a la P, ese conectivo lógico no lo puedo utilizar. ¿Cómo haría cuando aparezca una disyunción? ¿Cómo haríamos para sustituirla por los conectivos lógicos permitidos en ese segundo punto, que es el de conjunción y negación? Bueno, ¿Puedo negar, así digamos? vamos. Ahí vamos a utilizar, ojo que no es lo mismo hablar de una proposición y de su negación, así que decir así, negamos livianamente, no, porque tienen que ser cosas equivalentes. Ahora, para eso vamos a usar las equivalencias lógicas, la lista de equivalencia lógica que vimos recién. Por ejemplo, el de involución y la ley de Morgan. ¿Qué sabemos de la disyunción? Yo sé por involución que si esto es negado 2 veces, es equivalente a la proposición dada. Si esta proposición la niego 2 veces, la ley de involución dice que es equivalente a la proposición dada. Por lo tanto, puedo escribir que P o Q es lógicamente equivalente a su doble negación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, perdón. Sí. No Sí. negué livianamente. Usé la ley de involución, la tuve que negar 2 veces para decir que ella es equivalente a la dada. ¿Ok? Importante el uso de los paréntesis y de los corchetes. ¿Ok? Fíjense en que aquí lo que ha quedado entre corchetes es la negación de una disyunción. ¿Qué es la negación de una disyunción? La conjunción de no P y no Q. ¿Quién establece eso? La De ley de Morgan. Morgan. Muy bien, la ley de Morgan. ¿Sí? Una de las equivalencias lógicas se llamaba ley de Morgan. Y establece eso, la negación de una disyunción. La negación de una disyunción es la conjunción entre sus componentes negados. ¿Ok? Entonces, esto que estaba entre paréntesis es lógicamente equivalente, perdón, entre corchetes, es lógicamente equivalente a la expresión que ha quedado entre corchetes. ¿Ok? Y miren qué es lo que hemos obtenido. Una proposición que únicamente utiliza el símbolo de negación y el símbolo de conjunción. ¿Se ve? Entonces, partiendo de los símbolos, los conectivos lógicos permitidos en ese segundo punto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Listo. Cada vez que aparezca entonces la disyunción entre dos proposiciones, yo sé qué es lo que tengo que hacer. Aplicar la ley de involución y luego de Morgan. Dependiendo, por supuesto, cuál de los puntos cuál de los puntos del teorema quiero utilizar, ¿no? El primer punto, el segundo punto o el tercer punto. O Trata de más hacer el punto específicamente, y nos llevaría más tiempo, tienen ejercicio del práctico para hacerlo, ¿sí? Lo importante es que de aquí nosotros sepamos usar el conectivo de conjunción, ¿está bien? Pero, a ver, ya que surge la duda, si por ejemplo yo tuviera una conjunción P y Q, y quisiera para esta proposición utilizar únicamente los conectivos de negación y disyunción. ¿Cómo sería?
doble negación de P o Q. ¿Cuál sería la cadena de equivalencias que voy escribiendo? Esto es lógicamente equivalente a ¿qué? Al in- Donde primero hacemos esto. ¿Está bien? Ahí apliqué ley de involución. Luego, Ahora ya la expresamos como es, digamos. Que sería no P o no Q. a ver, acá hay una negación. ¿A ese no te referís? Sí, esa la pone de vuelta ahí. Si la... No entiendo. Perdón. O sea, usted quiere llegar a la equivalencia de P y Q, ¿no? Yo quiero expresar a esa conjunción usando el conectivo de disyunción y negación. Bueno, como hicimos en la anterior, entonces. ¿Qué ley Pero ahora lógica? usando la negación de P y Q. ¿Cómo se llama esa ley, Ezequiel? También de moda, creo que es. Ley de De Morgan, ¿sí? Pero entonces hay que ser un poco más específico, Ezequiel. Acá tenemos dos símbolos de negación, ¿sí? Yo lo que quería que me diga es, en la expresión que está entre paréntesis, entre corchetes, perdón, se puede aplicar la ley de De Morgan. Entonces, este conectivo lógico de negación queda fuera. ¿Está bien? Aplicamos de Morgan, la ley de De Morgan para esa conjunción, y entonces podemos escribirlo como no P o no Q. Profe, Eso la forma... negación que dejamos afuera de las llaves es para que se pueda aplicar después la involución, que sea todo igual, todo No, equivalente. ya se aplicó la involución. Ya tenemos asegurada la existencia cuando aplicamos en el primer paso la ley de involución. ¿Ok? Y aquí lo que aplicamos fue la ley de Morgan. ¿Se entiende? Sí, profe. Todo, por eso repito, todo va a depender de cuáles sean los conectivos que yo puedo utilizar. En el segundo Profe, punto, yo podía utilizar el conectivo de conjunción y de negación. Entonces, si aparece una conjunción, no me preocupo, porque se puede usar ese conectivo. ¿Ok? El problema estaba si aparece una disyunción. No puede aparecer el símbolo de disyunción. Aquí lo único que pueden aparecer es el de conjunción y el de negación. Entonces, es necesario saber cómo expresar una disyunción usando estos dos conectivos lógicos. Se puede hacer de esta manera. Para el caso del condicional, lo que vamos a hacer es usar también la ley de involución también la ley de involución, ay, perdón, y la negación del condicional, ¿ok? Entonces, aplico involución a la proposición dada, ¿está bien? Y luego niego el condicional. ¿Cómo se negaba este condicional, esa implicación? P y no Q. P y no Q. Entonces, este conectivo de negación que está fuera del corchete lo dejamos tal cual está. Lo que vamos a negar es la implicación que está entre paréntesis. Entonces, pues lo podemos escribir como P y no Q. Entonces, lo que se puede ver es que aquí se están utilizando únicamente los conectivos de conjunción y negación. Profe, una consulta. ¿Sí? En los tres ejercicios, bueno, terminando con la ley de Morgan, ¿se sigue trabajando esa proposición o se queda ahí nomás? Se queda ahí nomás, ¿sabes por qué, Emanuel? Porque ya lográs lo que vos querés. Lo que vos querés
lo que nos hemos propuesto aquí era únicamente usar los conectivos de conjunción y negación. Y aquí ya tengo una proposición que únicamente utiliza esos conectivos. Negación y conjunción. ¿Se entiende? Si perfecto. vos Sí, sí. continúas desarrollando eso, capaz que te perdés los conectivos que necesitabas usar. Claro, eso depende si la consigna pida aplicar los casos, porque si no podríamos Exacto. seguir trabajando. Claro. Muy bien, Ah, bien. exacto. Acá estamos con el caso 2, que establece que podemos usar solo estos dos conectivos. Perfecto. Gracias, profe. Bien, para la diferencia simétrica, ¿cómo quedaría? Bueno, nosotros aquí no vamos a hacer la demostración de este punto porque es un poco más extenso, ¿sí? Pero la diferencia simétrica es lógicamente equivalente a la conjunción entre esta proposición y esta otra. Fíjense en que cada una de ellas utiliza únicamente los conectivos de negación y de conjunción. ¿Ok? Para el doble condicional o doble implicación, si ya sabemos cómo expresar una implicación usando los conectivos permitidos, la doble implicación, recordemos que es una conjunción. ¿Ok? A ver, lo hagamos. Doble implicación, pongamos aquí. Doble condicional. Bicondicional, no doble condicional. Estoy hablando bacano. Para el bicondicional, ¿qué tenemos? Que P doble implica Q. Acá vamos a hacer una flechita simple. Doble implica Q. ¿A qué es equivalente? Ya desde la definición teníamos una equivalencia. ¿A Q implica P? O sea que si P doble implica Q, ¿eso es equivalente a P implica P solamente? Creo que era equivalente ahí. a P implica Q y conjunción con Q implica P. P implica Q y Q implica P. Sería la doble lectura de esa flecha, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. P implica P, perdón, P implica Q si leemos de izquierda a derecha y Q implica P si la leemos de derecha a izquierda. ¿Me explico, chicos? Esto era la definición del bicondicional. Ahora, aparece aquí un conectivo que nos sirve, que es el de conjunción. ¿Está bien? A ese no lo modifiquemos, lo dejemos tal cual está, porque es uno de los conectivos que puedo utilizar en el segundo caso. ¿Ok? Ahora, aparece también ahí el conectivo implicación, el conectivo de la implicación. ¿Qué haríamos? Negación. Sé expresar a una implicación utilizando únicamente el conectivo de conjunción y negación? Sí. Sí. ¿Cómo se hace? Negando la implicación. No. Negando el consecuente. A ver, si yo tengo P implica Q y ustedes me dicen que a esto lo sustituya por P y no Q, me agarro la cabeza. ¿Estos son equivalentes? ¿Qué es esto? Negación, creo. Es la negación. Esta es una implicación y esta es su negación, así que una implicación es equivalente a su negación. No. Pero No. podemos hacer lo mismo que hace rato, o sea, la involución y después la negación. Muy bien, voy a hacer lo que utilicé en el caso del condicional. Ya lo hice.
Ya está aquí, ya Ahí está. sé cómo se hace. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría la implicación P implica Q con una equivalente que utilice los conectivos de negación y conjunción? Quedaría de esta manera. Entonces sustituyo allí por, a ver, acá lo vamos a dejar un poco más prolijo, porque me molesta ver este pintado tanto. A ver, vamos a escribir. P implica Q y Q implica P. ¿Bien? Ahora, esta implicación tiene un equivalente que es no, corchete o paréntesis, P y no Q. ¿Ok? Entonces vamos a poner no P y no Q. ¿Está bien? Y como tengo que hacer la conjunción con otra proposición, entonces a esto lo expresemos así, entre corchetes. ¿Está bien? Acá ponemos y a esa otra implicación, ¿cómo la expresaríamos? Abrimos también corchete de vuelta. Abrimos corchete y Hacemos escribiríamos la negación de y abro paréntesis Q y no P. Q y no P. Perfecto. Entonces logramos de esta manera obtener para el bicondicional una proposición lógicamente equivalente a ella que únicamente utiliza los conectivos de conjunción y negación. ¿Me explico? Sí, profe. Bien, entonces, si ya sabemos hacer para una disyunción, para el condicional, para la diferencia simétrica y para el bicondicional, sabemos obtener una proposición lógicamente equivalente a ella usando ciertos conectivos lógicos, entonces cuando se me presenta un ejercicio como el que habíamos hecho, yo les había planteado al principio, cuando enuncié el teorema, aquí, esa proposición P que ustedes mismos han construido, ¿cómo se haría para poder encontrar la proposición Q que utiliza esos conectivos lógicos? ¿De quién se ocuparían primero? A ver, definamos antes, si usamos, por ejemplo, este punto, el segundo punto. ¿Cómo hago para obtener la proposición Q que únicamente utiliza estos conectivos lógicos? Aquí, ¿quiénes son los no permitidos en P? La implicación y la disyunción. Y la disyunción. ¿Ok? Sé convertir una implicación en una proposición que utilice conjunción y negación. Sí. Sí. ¿Cómo se hace? Aplicamos la ley de involución primero. Ajá. Entonces tenemos directamente completa, la enunciemos, después de haber aplicado involución y De Morgan. ¿Ok? Era la negación de, y teníamos el antecedente, P1 y P sub 2, ¿está bien? Y quedaba la negación del consecuente. El consecuente es todo esto. Entonces pongo entre paréntesis P sub 3 o la negación de P sub 1. Bien, ya desapareció aquí el conectivo de implicación. Está sustituido por uno de conjunción. Pero sigue apareciendo el conectivo de disyunción. ¿Cómo hago?
aplicamos de Morgan? Se puede aplicar de Morgan. ¿Dónde aplicaríamos de Morgan? Lo aplicaríamos bueno, en el último paréntesis, para Exactamente. decir Muy bien. que no P y O P, P1. Bien. ¿No? No. Entonces, queda. Esto no se modifica, la negación de todo lo que estaba entre paréntesis, entre corchetes. Teníamos P sub 1 y P sub 2, y ahora aplico de Morgan a lo que está entre paréntesis, y entonces queda la negación de P sub 3 y la negación de P sub 1. Se puede arreglar ahí un poquito, cómo quedaría de manera más simplificada. La negación de P sub 1 y P sub 2, y la negación de P sub 3, y dos veces negada P sub 1, eso es equivalente a P sub 1, por la ley de involución. Esta es la proposición a la cual se refiere el teorema. Profe, una duda. ¿Sí? Si en el primer paréntesis hubiésemos tenido una disyunción, tendríamos que aplicar las leyes para... O en el primer paréntesis sí podían aparecer. En realidad esta es la que ustedes me dictaron. Claro, pero imaginemos otro caso. Otra, hay infinitas. O sea, ¿cómo me doy cuenta de cuál usar? Con lo que vimos en la demostración. Y dependiendo cuáles son los conectivos que te dejan utilizar. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Vamos con razonamiento. Sean P sub 1, P sub 2, P sub n y Q, todas proposiciones compuestas. Un razonamiento o argumento es cualquier estructura de la forma. P sub 1 y P sub 2 y plim, 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 P sub n implica Q. Las proposiciones P sub 1, P sub 2, P sub n se denominan premisas y la proposición Q se denomina conclusión. ¿Qué es un razonamiento? Cualquier estructura que tenga esta forma. Un razonamiento es cualquier estructura de esta forma. Conjunción de proposiciones compuestas implica otra proposición compuesta. A las proposiciones de la conjunción las denominamos premisas y a Q la denominamos conclusión. ¿Se entiende? ¿Qué es un razonamiento? Cualquier estructura que responda a esta forma. Un razonamiento puede ser válido o no. Si llamamos P a la conjunción de las premisas, o sea, si todo lo que está enmarcado en amarillo directamente lo llamáramos P, ¿sí? Al analizar el valor de P implica Q, ¿qué situaciones se pueden presentar? Tautología, contradicción y contingencia. Exacto. Lo que podría ocurrir es que esa implicación sea siempre verdadera para las distintas combinaciones de valores de verdad que pueden tener sus componentes. O sea, que sea una tautología. Podría ocurrir que esa implicación sea siempre falsa para las distintas posibilidades de valores de verdad. Y podría ocurrir que algunas veces sea verdadera y otras veces sea falsa. ¿Ok?
Bueno, vamos a definir razonamiento válido. Sean P sub 1, P sub 2... Perdón. Profe, ¿podría volver a la página anterior un ratito? ¿Ahí? Esperen un ratito que me estoy pasando. Ahora sí. Bueno. ¿Listo, profe? ¿Listo? Gracias. Bien. Dice, bueno, sean P sub 1, P sub 2, P sub n, y Q proposiciones compuestas, diremos que el razonamiento tal es un razonamiento válido, ¿sí? si la conjunción de las premisas implica la conclusión. Es decir, si esto es verdadero cuando las premisas son verdaderas. ¿Ok? Asumiendo que las premisas son verdaderas, si logro mostrar que esta implicación es verdadera, entonces digo el razonamiento es verdadero. ¿Está bien? ¿Por qué directamente nos interesa asumir que las premisas son verdaderas? ¿Qué pasa si alguna de estas premisas serían falsas? Porque si fuese falso, todo sería falso y la implicación siempre sería verdadera. No nos interesa ese caso. Exacto. Si alguna de estas fuera falsa, entonces como es una conjunción, yo sé que la conjunción, si tiene alguna componente falsa, entonces es falsa. ¿Está bien? Y por lo tanto tendríamos un antecedente que es falso. Las implicaciones que tienen antecedente falso son siempre verdaderas. Así que ese caso no nos interesa. Para analizar la validez de un razonamiento, lo que vamos a hacer es asumir que la conjunción de las premisas es verdadera. ¿Ok? Si logramos con eso mostrar que la implicación es verdadera, entonces decimos el razonamiento es válido. Caso contrario, diremos que no es válido, ¿sí? O que es una falacia. Otra forma de decirlo, si mostramos que esta implicación es una tautología, entonces el razonamiento es válido, y en tal caso, la manera de coloquialmente expresarlo es decir que de P sub 1, P sub 2, P sub n se deduce Q. ¿Ok? De esto se deduce Q. ¿Bien? Cuando sea válido. Y un razonamiento que no es válido, o sea que no cumple con ser esa estructura una tautología, las dos posibilidades que quedan, ¿cuáles son? Que sea una contradicción o que sea una contingencia. Si obtuviéramos cualquiera de esos dos casos, diríamos el razonamiento no es válido. Cuando el razonamiento no es válido, se dice que es una falacia. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Siempre que Definición. dé una contingencia o una contradicción, profe, ¿será una falacia? Sí. ¿Quién tiene que ser una contingencia o una contradicción? La estructura que tenía la conjunción entre las proposiciones compuestas P sub 1, P sub 2, P sub n, implica Q. ¿Está bien? Esta estructura, ya sabemos que esta estructura puede ser tautología, puede ser contradicción, y puede ser una contingencia. ¿Ok? Cuando es tautología, digo, el razonamiento es válido. Razonamiento válido. En cambio, cuando es una contradicción o es una contingencia, digo que es una falacia. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien.
Avanzamos. ¿Cómo mostrar si un razonamiento es válido o no? Podemos usar distintos métodos. Por ejemplo, usar tablas de verdad, analizando los valores de verdad de las proposiciones, o usando reglas de inferencia y equivalencias lógicas. Esas tres alternativas como método tenemos para analizar si un razonamiento es o no válido. ¿Sí? Por tablas de verdad, ¿en qué consiste una demostración, un análisis por tabla de verdad? Bueno, lo que estuvimos haciendo ya, ¿sí? Ya usamos algo de esto cuando hablábamos de las equivalencias lógicas, por ejemplo. ¿Sí? Usamos las tablas de verdad para demostrar que dos proposiciones eran lógicamente equivalentes o que no lo eran. Para mostrar que un razonamiento es válido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Construir una tabla de verdad, pero para esta estructura, que es diferente de la equivalencia lógica, ¿no? ¿En qué difiere de la equivalencia, de lo que teníamos en equivalencia lógica? La equivalencia era una doble flecha y esta es una flecha con un solo sentido. Exacto, era una doble implicación. Acá tenemos una implicación. Si yo muestro que esta fórmula, que esta estructura es una tautología, digo el razonamiento es válido. Caso contrario, digo que es una falacia. ¿Sí? Y el razonamiento, yo les prometía que íbamos a estudiar lógica para poder decidir cuándo las cosas son ciertas o no en general. ¿Está bien? Decíamos íbamos a ordenar el razonamiento. No nos vamos a llevar por arbitrariedad, es decir, a mí me parece que esto se cumple, no, a mí me parece que no se... No, tenemos que ponernos de acuerdo, entonces lo que hacemos en la lógica es justamente eso, ordenarnos. ¿Sí? Yo acá tengo un ejemplo que dice lo siguiente. Es un razonamiento. Si aprendo a programar eficientemente, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. No aprendo a programar, entonces no sé matemática lo suficiente. Por lo tanto, si sé matemáticas, entonces podré resolver problemas importantes. Es un razonamiento expresado coloquialmente. ¿Será válido ese razonamiento? Que si aprendo a programar eficientemente, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa, y no aprendo a programar, si no aprendo a programar, entonces no sé matemática lo suficiente. Y por lo tanto, si sé matemática, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. ¿Podemos decidir si ese razonamiento es válido o no? Sí. Por ejemplo, yo podría decir, si me peino por las mañanas, los martes y los jueves, entonces los alumnos entienden la clase. Y me podría preguntar, ¿ese razonamiento es válido o no? No. ¿Ok? Podríamos analizarlo. Bueno, es lo que queremos hacer aquí. Pero para poder analizar si ese razonamiento es válido o no, tenemos que identificar en ese texto cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Y por lo tanto, cuál es la implicación que tenemos que analizar. ¿Se entiende? ¿Cuáles serían las premisas? Aprender a programar podría ser una. Miren, si nosotros hacemos lectura nuevamente de esto, hay 3 oraciones. Hay una que dice, si aprendo a programar eficientemente, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. Esa es una. La otra oración
dice, no aprendo a programar, entonces no sé matemática lo suficiente. Y la última dice, por lo tanto, ¿qué idea me da esa frase, por lo tanto? Entonces, Claro, entonces, es como que saco una conclusión. Exacto, saco la conclusión cuando uso la palabra el por lo tanto. ¿Está bien? Entonces, lo que está a continuación de la palabra, de la frase por lo tanto, es la conclusión. ¿Está bien? Entonces, tengo en amarillo una oración. En verde, otra oración. Y en rosado tengo la conclusión. Entonces, las dos anteriores, ¿qué son? antecedente. Son las premisas. ¿Ok? En amarillo tenemos la primera premisa, en verde tenemos la segunda premisa. ¿Ok? Porque es como que digo, bueno, si aprendo a programar eficientemente, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. Y si no aprendo a programar, entonces no sé matemática lo suficiente. Ahí tengo la conjunción entre esas dos proposiciones. A su vez, cada una de estas proposiciones, ¿qué tienen? ¿Qué son? La que está en amarillo, ¿qué tipo de proposición es? Una proposición compuesta. Es una proposición compuesta. ¿Qué tipo de proposición compuesta? Implicación. Una implicación. Exacto. ¿Sí? Entonces, en amarillo teníamos... Ay, perdón. En amarillo teníamos esto, ¿no? Si aprendo a programar, entonces podré resolver problemas importantes de la empresa. ¿Cuál sería el antecedente? Y aprendo a programar. Aprendo a programar. Aprendo a programar. ¿Ok? Y el consecuente... Podré resolver el problema. Podré resolver problemas importantes. ¿Bien? En esa implicación tenemos identificado entonces antecedente y consecuente. Podríamos llamarle P a esa proposición, Q a esa otra. ¿Bien? Vamos con la implicación que sigue. La que sigue decía, no aprendo a programar, entonces no sé matemática lo suficiente. Hay un micrófono que está encendido haciendo interferencia. ¿Qué estructura tiene ahora esa nueva proposición, la que está de verde? Otra implicación. Otra implicación. Es otra implicación. Aquí quiero esto, le vamos a poner que es Q. ¿Bien? ¿Quién sería el antecedente de esa nueva implicación? No aprendo a programar. No aprendo a programar. Bien. ¿Y el consecuente? No sé matemática. No sé matemática lo suficiente. Bien. ¿Qué es no aprendo a programar? ¿Cómo la llamaríamos a esa? No P. No P. Claro, ya tengo una que es aprendo a programar, y entonces si tengo otra que dice no aprendo a programar, ¿para qué voy a usar una nueva letra? Esa sería directamente no P. Entonces, no sé matemática. No ¿Hay R. alguna, claro, hay alguna proposición que haga referencia a eso de las anteriores definidas? No, Q. No. Le llamemos, podemos llamarla... ahí alguien decía no R o R directamente, no sé, como quieran. R si quieren. Yo diría que no R. Yo también. Bueno, no R. Está bien. No R. Y entonces, ¿quién sería R?
C, C programar. matemática o suficiente. C, matemática. Sí, C, matemática. matemática es matemática. suficiente. Muy bien. Ahora vamos con la conclusión. La conclusión, recordemos, era si sé matemática lo suficiente, si sé matemática, entonces podré resolver problemas de la empresa. ¿Qué tipo de proposición es? La implicación también. Una implicación. ¿Y cuál sería el antecedente? Sí, se matemática. C, matemática. C, matemática. ¿Y el consecuente? Podría resolver Podré resolver problemas. Muy bien. Entonces, C, matemática, ¿cómo la llamaríamos a esa proposición? R. Ya hay una que se llama no R y es no sé matemática lo suficiente. Así que si sé matemática, esa será R. Y tenemos, podré resolver problemas importantes. ¿Cómo se llama esa proposición? Se llama Q. ¿Ok? Hicimos ahí un carnaval de cosas que las podemos simplificar diciendo lo siguiente. Si yo llamo P a la proposición aprendo a programar, llamo Q a la proposición resuelvo problemas importantes y llamo R a la proposición sé matemática, ¿ok? Entonces la primera implicación, ¿cómo quedaría expresada? La primera oración era... P implica Q. Claro, la primera implicación era aprendo a programar, entonces podré resolver problemas importantes. Sería P implica Q. ¿Ok? ¿Se entiende? Después teníamos la de no aprendo a programar, entonces no sé matemática lo suficiente. También es una implicación, pero entre la negación de P y la negación de Q. Finalmente, para el... claro, de R, perdón. Finalmente, para la conclusión teníamos otra implicación entre R... Entre R... Es que no quiere hacer caso esto. Entre R y Q. ¿Ok? Porque decía, si sé matemática es R, entonces podré resolver problemas importantes que era Q. ¿Se entiende, chicos? Entonces, miren, allí tenemos las premisas. A esta ya podríamos llamarle premisa P1 y a esta podríamos llamarle premisa P2. Tenemos allí la conjunción entre premisas, implica, esta otra la podríamos llamar Q. ¿Se entiende? Ese es la estructura del razonamiento. Pregunta, ¿es válido? ¿Cómo hacemos para determinar si el razonamiento es válido? Por tabla de verdad. Una forma de hacerlo es usando tablas de verdad. ¿Está bien? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos en total? 3. 3. P, Q, R. Esas son las simples. ¿Cuántas filas va a tener la tabla? 8. 8. ¿Por qué 8? Porque Dos a la tiene vez. dos valores de verdad, entonces lo elevamos a la cantidad de proposiciones. Dos al número de proposiciones simples. Exacto, como tiene 3 proposiciones simples, entonces hacemos la cuenta. 2 elevado al cubo, eso es 8. 8 filas tendrá la tabla. ¿Bien? Y ahí está la tabla. ¿Sí? Tenemos la simple, P, Q, R, y las distintas posibilidades de valores de verdad para ella. Aquí se altera un poquito la forma de armar la tabla. Fíjense en que la primera aparece con verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La segunda ya alterna
verdaderos y falsos, pero de a dos. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la tercera alterna verdadero, falso, pero de a 4. Verdadero, 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 falso, 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 falso. ¿Queda claro? ¿Y eso genera algún cambio en la tabla? No, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tenemos abarcadas las 8 posibilidades, ¿sí?, de valores de verdad, de combinaciones de valores de verdad de esas 3 proposiciones. No alterna, no alterna. ¿Pero se puede hacer al orden, revés? Es decir, P que sí, tenga los 4 verdaderos y así. puede ser que es como lo veníamos haciendo. ¿Está bien? Si cambiamos el orden aquí de cómo contemplamos las posibilidades de valores de verdad, eso no va a alterar nada los valores de verdad que vamos a obtener luego. ¿Está bien? De hecho, yo podría haber puesto aquí verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y en la segunda, 4 verdaderos, 4 falsos. Y en la tercera, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Lo que sí tiene que ser, sí tiene que ocurrir es que una tenga 4 verdaderos primero, 4 falsos luego, o al revés, 4 falsos, 4 verdaderos, que la segunda tenga la otra tenga 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y que la última tenga verdadero, falso, verdadero, falso. El orden en el que están puestas en la tabla no importa. ¿Me explico con eso? Profe. Profe, una consulta. Mejor lo voy a silenciar, porque no me vayan a estar enterando de cosas. Bueno. El mal dormido, le digo, preste atención. Así después cuando tiene que ir a hacer la práctica, pueden tener exigencia importante porque hay que ver muchos temas, muchos contenidos en poco tiempo. Entonces yo creo que ahí está la exigencia, que es como que los apuramos a que aprendan las cosas así rápido. La otra vez alguien decía que ha visto en una clase todo lo que había visto en 5 años de la secundaria. Bueno, era una exageración, obvio, pero sí se ven en una clase de 2 horas se ven muchas cosas que a lo mejor en otro ámbito se ven más tranqui. ¿Sí? Entonces, como me están exigiendo mucho, porque estoy en un proceso de formación, porque quiero ser un licenciado en sistema, en análisis de sistema, o un técnico universitario en programación, me estoy formando y me exigen. Entonces tengo que responder a esas exigencias. No me puedo trasnochar. Bueno, algunos estudian por la noche, pero quiero decir, tengo que de alguna manera tener una organización cotidiana que me permita cumplir con las exigencias de la formación que estoy recibiendo. ¿Está bien? Así que duerman bien, descansen todo lo que sea necesario, porque si no hay descanso, después no pueden rendir. ¿Está bien? Pero una vez que han descansado, se tienen que ocupar también de estudiar. Así que al desvelado que andaba por ahí,
te digo, descansá, pero después ponete las pilas y avanzá. ¿Está bien? Y sobre todo si tenés clase a las 8 de la mañana, trata de descansar un rato antes de la clase. Bueno, vamos a ver la tabla de verdad de esta proposición. Teníamos las, P era la conjunción de las premisas, ¿está bien? Pero para las premisas tengo que contemplar las posibilidades de valores de verdad. Por ejemplo, para la primera premisa, que era P implica Q, tenemos la sexta columna, ahí están las posibilidades de valores de verdad de esa implicación. Para no P implica no R, se necesitaba los valores de verdad de no P y de no R, que dependían de P y de R, ¿cierto? Y aquí están sus valores de verdad. Ahora, si hacemos la conjunción entre esta premisa y esta premisa, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso y verdadero es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. ¿Ok? Ahí están todos los valores de verdad que puede tener la conjunción de premisas, que es P. ¿Ok? Y para Q, ¿qué teníamos para Q? Q era R implica Q. R implica Q. Entonces, verdadero, miro de derecha a izquierda. Verdadero implica verdadero, eso es verdadero. ¿Está bien? Para la segunda tenemos verdadero. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Para la tercera tenemos antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Cómo es la implicación? ¿Cómo es Falso. la implicación R implica Q? Es falso. Y así completamos el resto de los valores de verdad para Q. ¿Se entiende lo que estuve haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Y finalmente contemplamos la implicación entre P y Q, con antecedente P, que es la conjunción de las premisas, y Q, que es la conclusión. Entonces tenemos verdadero, verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Falso implica verdadero, es verdadero. Falso implica falso, es verdadero. Falso implica falso, es verdadero. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Verdadero implica verdadero es verdadero. Falso implica verdadero, es verdadero. Verdadero implica verdadero, es verdadero. ¿Se entiende? No se Sí, profe. entendió nada. Entonces, Profe. ¿qué logramos para la implicación? ¿Qué logramos? Una tautología. Logramos mostrar que esa implicación es una tautología. Entonces, si la implicación P implica Q es tautología, ¿qué digo del razonamiento? Que es válido. Es válido. Que es válido. Exactamente. Ese razonamiento que estaba expresado coloquialmente es un razonamiento válido. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe, ¿Sí? cuando armamos la tabla, ¿podría volver a la tabla? No, no. Ahí. Decime. Cuando armamos la tabla, ¿Sí? los valores de P, Q, R y no P y no R, esos digamos, son los que ya podríamos poner de la forma que usted lo dijo, poniendo verdadero, falso, 4 verdaderos, y Sí. recién, bueno, y de ahí sacamos el valor de las otras, ¿verdad? Exacto. Incluso las primeras 3 que tendría que escribir es P, Q y R, que son las simples. La no P y la no R ya son compuestas porque tienen un conectivo. Así que los valores de estas dos dependen de las simples P y R.
¿Está bien? ¿Por qué la puse como columna de la tabla? Y bueno, porque las necesitaba, las iba a necesitar después para analizar el valor de verdad de esa implicación, que tiene por antecedente a la negación de P y consecuente a la negación de R. Por eso las contemplé como columnas de la tabla. ¿Está bien? Después, otra de las proposiciones compuestas era la implicación P implica Q. Otra de las compuestas era no P implica no R. Después la conjunción entre estas dos anteriores, que es P. La conclusión, que era una implicación también. Y finalmente, la implicación entre las premisas y la conclusión. ¿Se entiende? Profe, eso quiere decir como que existe una jerarquía al momento de poder resolverlo. Por ejemplo, ahí se determina que P tiene esas dos premisas, digamos, y luego se resuelve la implicación. Y se Claro. resuelve, digamos, por el orden o por la implicación, digamos. Claro, porque vos fíjate que para nosotros, nuestro objetivo era analizar el valor, los posibles valores de verdad de esta implicación. Bueno, pero para analizar esto, primero tenés que saber qué valores va a tomar P. Bueno, pero P es todo ese choclazo. ¿Está bien? P es todo esto. Y eso es una conjunción. ¿Entre quién? Entre una implicación. Ah, bueno, entonces necesito saber qué valores va a tomar la implicación. Y esta otra implicación, bueno, necesito saber qué valores va a tomar esa otra implicación. Y una vez que sepa qué valores toman esas dos proposiciones, voy a saber qué valor va a tomar la conjunción entre ellas, que es la proposición P. ¿Está bien? Y la proposición Q también es una compuesta. Entonces voy a necesitar una columna para analizar sus valores de verdad. ¿Está bien? Y una vez que tengo las distintas posibilidades para las proposiciones componentes, recién analizo el valor de verdad de la implicación P implica Q, siendo P y Q esas. ¿Me explico? Profe, Listo. Profe, y de no haber paréntesis en P, ¿se resolvería primero la conjunción? Lo que pasa es que P es siempre, en un razonamiento, siempre va a ser una conjunción de premisas. ¿Sí? La P mayúscula representa a la conjunción de las premisas, que en este caso hay solamente dos premisas. Dos premisas tenemos. En el texto, una estaba marcada de amarillo y la otra estaba marcada de verde. ¿Está bien? Aquí, esas premisas simbólicamente están expresadas así. Estas que son premisas. Y P es la conjunción entre las premisas. Si quieren, a esta premisa podría llamarle P1 y a esta otra P2. Entonces P sería la conjunción entre la premisa 1 y la premisa 2. ¿Sí? Profe, Avancé. ¿cómo me doy cuenta si estoy hablando de razonamiento lógico o una implicación normal, digamos? Y bueno, porque seguro el enunciado del ejercicio te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Porque vi que ahora tienen un montón de nombres, antecedente, consecuente. Vos fíjate que la implicación, cuando trabajamos con la implicación, el símbolo que utilizamos fue este simbolito. ¿Está bien? En cambio, cuando aparece esa flecha más gordita, ¿está bien? Ya está simbolizando otra cosa, entonces es como que me contextualiza en otra parte. ¿Sí? Ya sabemos que este simbolito lo vamos a utilizar cuando hablemos de razonamiento. ¿Qué representa ese? Bueno, es también una implicación, pero es la estructura de un razonamiento. Siempre y cuando el antecedente sea una conjunción de proposiciones compuestas, ¿sí? Una conjunción de premisas. ¿Me explico, Ezequiel?
Sí, profe, sí. Bien. Sí, voy a subir la diapositiva. Con ese, diapositiva, che. Bueno, análisis, la otra forma de demostrar era haciendo un análisis de los valores de verdad, ¿sí? Y ese análisis a su vez se puede hacer por el método directo o por el método por contradicción. ¿En qué consiste el método directo? El método directo consiste en suponer que todas las premisas son verdaderas, ¿sí? Y analizando debemos establecer el valor de verdad de la conclusión. Entonces, por el método directo empezamos suponiendo que todas las premisas son verdaderas. ¿Está bien? Y haciendo un análisis, establecemos el valor de verdad de la conclusión. Por eso es directo. Partimos de la validez de las premisas y avanzamos. ¿Ok? En cambio, el método por contradicción, que no se graben esas partes donde yo digo cosas, ¿no? Ahí está. Bien. Y por contradicción, que es un método indirecto, ¿sí? En ese caso, para decidir si el razonamiento es válido o no, se supone que no es válido. Yo tengo un razonamiento, una estructura que es un razonamiento. ¿Está bien? Y yo para esa estructura necesito saber si corresponde a un razonamiento válido o no. Entonces, este método que es por contradicción, ¿cómo empieza? Suponiendo que el razonamiento no es válido. Yo desde el principio digo, mira, este razonamiento para mí no es válido. Bueno, entonces si supongo desde el principio que no es válido, entonces partimos de la verdad de las premisas. Recordemos que el razonamiento tiene esta estructura, ¿no? ¿Ok? Y si digo esto no es válido, si esto no es válido, entonces ¿cómo sería la negación de eso? P y no Q. P y no Q. Exacto, tendría P y no Q. Estaría, si asumo que esto no es válido, no le pongamos falso, sino no es válido. Entonces, ¿cómo sería la negación de eso? Claro, la negación sería válida. Esto no es válido, y esto entonces es válido. ¿Me explicó? Bueno, entonces, si voy a partir asumiendo que esto se cumple, ¿qué dice esta estructura? Para ser válida implica que la conjunción de las premisas se cumplen y también se cumple la negación de la conclusión. ¿Me siguen, chicos? Sí, por ahí. Bien. Entonces, ¿Cómo, profe? partimos de la verdad de las premisas y de la falsedad de la conclusión. ¿Está bien? Esto, si yo digo que P implica Q no es un razonamiento válido, entonces ¿quién es válido? Su negación. Bueno, pero si su negación es válida, ¿eso qué significa? Que se cumple la conjunción de las premisas y se cumple la negación de la implicación, la negación de la conclusión. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, en eso consiste el método por contradicción. Y luego trataremos de establecer la falsedad de la conclusión, si la falsedad de la conclusión, contradicionó a la veracidad de las premisas. ¿Está bien? Haciendo esa suposición, veremos
¿sí? Suponiendo que la conclusión es falsa, se contradice algo. Y pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que haciendo esa suposición no encontramos ninguna contradicción en el análisis. Y si no hay ninguna contradicción, partiendo de que el razonamiento no era válido, entonces efectivamente eso es así, el razonamiento no es válido. Pero si de pronto yo encontrara, a partir de esa suposición de que el razonamiento no es válido, alguna contradicción haciendo el análisis, entonces no es cierto que el razonamiento no es válido. Y si no es cierto que el razonamiento no es válido, entonces ¿cómo sería el razonamiento? Válido, exactamente. Así que tiene ahí una vueltita, este método por contradicción, que hay que saberla llevar y no perderse. ¿Está bien? Profe, Pero también es bastante efectivo, ¿no? Sí. ¿lo puedo repetir? Bien. Sí, por favor, la explicación de la contradicción, y si no hay contradicción no entendí muy bien. Bien, miren, yo voy a volver acá. El método indirecto, o por contradicción, consiste en esto. A mí me dan un razonamiento, ¿sí? Que es P implica Q. P es la conjunción de ciertas premisas y Q es la conclusión. Y la tarea que me dan es analizar si ese razonamiento es válido o no. Yo tengo que poder decidir si ese razonamiento es o no válido. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para analizar si es válido o no? Directamente voy a decir, mira, no es válido. Desde el principio digo, ese razonamiento no es válido. Pero ¿qué implica decir que ese razonamiento no es válido? Que entonces, si esto no es válido, esto sí es válido, que es la negación del anterior. P y no Q. Si P y no Q es válido, entonces estoy diciendo, se cumplen las premisas y se cumple la negación de la conclusión. ¿Está bien? Se cumplen esas dos cosas, la conjunción de premisas y la negación de la conclusión. ¿A dónde llego? ¿A dónde me lleva eso? Y bueno, haciendo el análisis de los valores de verdad, pueden ocurrir dos cosas. Que haciendo esa suposición llegue a alguna contradicción de algo, que puede ser, por ejemplo, la contradicción de alguna premisa, o de algún resultado importante de la matemática o no importante, algún resultado de la matemática. ¿Ok? Entonces, si suponiendo eso yo llego a alguna contradicción, ¿es cierto que el razonamiento no es válido? Y si estoy llegando a una contradicción haciendo esa suposición, entonces no es cierto que eso se cumple. Por lo tanto, el razonamiento sí sería válido. En cambio, si haciendo la suposición de que el razonamiento no es válido, no llego a ninguna contradicción haciendo el análisis, entonces es cierto lo que yo suponía al principio, que el razonamiento no era válido. Concluyo, el razonamiento no es válido. ¿Ahora sí? Bien, ahora sí, profe. Gracias. Bien. Profe, una duda. Sí. Recuerdo que en el curso de ingreso, cuando trabajaba un método de demostración, lo hacíamos en el método indirecto, pero con la contrarrecíproca. Sí. Bueno, acá como estamos con razonamiento, más bien, ese es otro método, ¿no? El método indirecto puede ser el de la contrarrecíproca o puede ser el de la contradicción o absurdo. No es lo mismo. Ah, claro, el que acabamos de ver sería reducción al absurdo, entonces. Exacto, sí. Entiendo, gracias. ¿Sí? Bueno. De todas formas, el método de la contrarrecíproca lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos otros métodos de demostración. ¿Sí? Bueno, miren, dice, dadas las proposiciones P, Q y R, determinar si el siguiente razonamiento es válido usando el método directo. Y acá tengo una conjunción de premisas. ¿Quiénes serían las premisas? Tendríamos
esta implica implicación no como, esa sería una, la otra sería R o Q, O Q. y después tenemos no R. 3 premisas. Y la conclusión, No P. la conclusión es no P. Va. Sobre que no tengo tiempo, hago las cosas re mal. ¿Está bien? Entonces, premisas, si quieren aquí pongamos P sub 1, premisa 1, P sub 2, premisa 2, P sub 3, premisa 3, conclusión. ¿Ok? Bueno, ¿cómo era el método directo? ¿En qué consistía el método directo? En suponer que se cumplen las premisas, que las premisas son verdaderas. ¿Ok? Y analizando, llegamos a mostrar la validez de la conclusión o no, lo cual me va a permitir decir si el razonamiento es válido o no. ¿Ok? Bueno, decir que la premisa, que estas son verdaderas, aquí si quieren lo escribamos, por el método directo, lo que estoy estableciendo es que P implica no Q, ¿cómo es? Verdadero. Verdadero. Que el valor de verdad de R y, o Q es verdadero y que el valor de verdad de no R es verdadero. Miren, de estas tres, ¿cuál es más sencilla de determinar, que nos permita determinar el valor de verdad de las proposiciones simples? No R. No R, exacto. ¿Sí? Porque si me dicen que no R es verdadero, entonces, ¿qué valor de verdad tiene R? Falso. 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 Bueno, pero si yo sé entonces que R es falso, ya puedo utilizarla en esta proposición que tiene a R. ¿Sí? Yo sé que la disyunción entre R y, R o Q es verdadero. ¿Cuándo la disyunción era verdadera? Cuando una era Cuando al verdadera. menos Uno de una los era dos es verdadera. verdadero. Cuando al menos una de las dos es verdadera. Y yo tengo acá que esta es falsa. Pero la disyunción es verdadera, entonces obligamos a deducir que Q, ¿cómo es? Verdadero. Entonces el valor de verdad de Q sería verdadero. Perfecto. ¿Ok? Y ahora, como ya sé el valor de Q, ya puedo llegar a esta otra proposición, que sé que es verdadera. Tiene antecedente a P y consecuente a no Q. ¿Qué sé de no Q? Que Bueno, si Q es verdadero, que- no Q es falso. no Eso. Q exactamente es falso. Bien. Entonces tengo una implicación aquí que es verdadera, pero su consecuente es falso. Implicación Por lo tanto, verdadera con consecuente falso, ¿cómo tiene que ser el antecedente? falso. Falso. Bien. Con el valor de verdad de no Q, falso, entonces el antecedente tiene que ser falso. Bueno, pero si P es falso, entonces la negación de P, ¿cómo sería? ¿Verdadera? Verdadera. Tendría que ser verdadera. Bueno, pero si la negación de P es verdadera, la negación de P ya era la conclusión.
Entonces, partiendo de la veracidad de las premisas y analizando los valores de verdad, ¿a qué llegamos? A mostrar que la conclusión también es válida, es verdadera. ¿Cómo es entonces este razonamiento? ¿Válido? Es válido. Exactamente. Es un razonamiento válido. Eso que yo garabateé en la diapositiva estaba escrito bien bonito acá. ¿Está bien? O sea Entonces, que el si la conclusión razonamiento- es verdadera, entonces el razonamiento es verdadero. Porque partimos de que las premisas son verdaderas. La conjunción de las premisas. Entonces tengo un antecedente que es verdadero y un consecuente que es verdadero. ¿Cómo es la implicación? Verdadero. ¿Se entiende? Después Profe, tenemos... ¿los valores de verdad no los ha escrito usted, por ejemplo? No, lo fuimos determinando a partir de esto, a partir de la aplicación del método. Yo en este método, ¿qué me dice el método directo? Bueno, vos partís suponiendo que las premisas son verdaderas. ¿Ok? Y bueno, si yo supongo que las premisas son verdaderas, entonces no R, que era una de las premisas, es verdadera. Y si no R es verdadera, ya puedo deducir que R es falsa. ¿Se entiende? Ah, bien, bien. Ahora Bueno, vamos con este otro razonamiento que vamos a mostrar por contradicción. ¿Quiénes son las premisas en este razonamiento? Tenemos P implica Q, no P implica no R, y tengo no Q. ¿Está bien? Esas son las premisas. Y la conclusión es la implicación R implica Q. ¿Cuántas premisas tiene este razonamiento? 3 premisas. Y esta sería la conclusión. ¿Bien? ¿Cómo hacemos por contradicción? Por contradicción, ¿en qué consistía el método? El método consistía en decir Tomar todo que... falso. Exacto. Que si a esto nosotros le llamáramos proposición compuesta P, o sea, P sería P1 y P2 y P3, conjunción de premisa, entonces este razonamiento estoy diciendo no es válido. Y si este no es válido, entonces ¿quién es válido? Su negación. ¿Y quién es la negación? P y no Q. P y no Q. P y no Q. Es válido. ¿Qué implicaría decir que es válido? Que se cumplen las premisas y ¿quién más? Y la negación de la conclusión. Todo eso estoy asumiendo. ¿Se entiende, chicos? Entonces voy a partir suponiendo que se cumplen las premisas y también se cumple la negación de la conclusión. Bueno, entonces veamos a qué puerto llegamos. ¿Al puerto que dice el razonamiento es verdadero o al puerto que dice el razonamiento es falso? Bueno, miren, la conclusión era R implica Q. Si yo asumo que la conclusión se cumple la negación de la conclusión, entonces, ¿qué valor de verdad tendría esto? Falso. Sería falso. ¿Está bien? Estoy asumiendo que la conclusión es falsa. Bien.
Ahora, si digo que esto es falso, como es una implicación, ¿cuándo la implicación es falsa? Únicamente cuando tiene antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, miren, ya pude sacar el valor de verdad de las proposiciones simples R y Q. Veamos que si diciendo que R es verdadero y Q es falso, se llega a alguna contradicción de las premisas. ¿Está bien? Bueno, decir que R es verdadero implicaría decir que no R es falso. 1. Ahora, una de las premisas era P implica Q. Si esa premisa se asume que es verdadera, como es como es una implicación, y yo de aquí dije que Q era falsa, si esta implicación tiene consecuente falso, ¿cómo tiene que ser el antecedente si la implicación es verdadera? El antecedente también tendría que ser falso. Si fuera verdadero, tendría verdadero, implica falso, falso. No, me dicen es verdadero. Es verdadero con Q, falso. Entonces el antecedente tiene que ser también falso. ¿Ok? Bueno, pero si P es falso, entonces no P es verdadero. La segunda premisa decía esto. ¿Está bien? No P implica no R es verdadero. Bueno, por lo que deducimos de la conclusión, que era falsa, sacamos que la negación de R era falso. ¿Está bien? Bueno, pero si esto es verdadero y esto es falso, ¿cómo tendría que ser no P? Si digo Falso. que esto es falso y la implicación es verdadera. Falso. No P tendría que ser falso. Falso. Exacto. ¿Está bien? Bueno, pero si no P es falso, entonces P es verdadero. ¿Sí o no? Exacto. Y miren a qué llegamos. Contradicción. Del anterior llegué a que P era falso. Y en este punto llegué a que P es verdadero. ¿Puede ocurrir que P tenga dos valores de verdad distintos? No. Contradicción. Llegué a una contradicción. ¿Sí? Como hay contradicción en esos puntos, entonces esa suposición que yo hice al principio, que el razonamiento no era válido, ¿cómo es? ¿Es cierta o no? No. No es cierta. Entonces, ¿cómo es el razonamiento? ¿Válido? El razonamiento es válido. Y dejamos aquí porque le estoy sacando un minuto de clase al profe que sigue. Ya saben que las grabaciones las pueden encontrar